Un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesús al compañero Samuel García, pastor de la Iglesia del Señor en Chihuilpe, su familia y a toda la congregación y amigos que estén conectados en este programa. Es una bendición para mí dirigirme a ustedes en esta hora en el nombre del Señor Jesús y poder ser el portador de la palabra del Señor. Vamos a invocar el nombre de Jesús en esta hora, rogando que el Dios eterno envíe su maravillosa palabra y sea de edificación para cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias, mi eterno Salvador Jesús, por la oportunidad preciosa que tengo de invocar tu admirable nombre, Señor amado. He aquí la vida de este siervo tuyo. Utilízala, Señor amado, en esta hora para que tú envíes tu palabra maravillosa a la congregación de Chihuilpe, a los creyentes, a las amistades que se encuentren conectados en este momento y a todos aquellos que reproduzcan el video. Dios, tu bendición los alcance, tu palabra los toque, el buen espíritu tuyo, Señor eterno, ilumine, revele e inspire la maravillosa palabra en las vidas de los padres, los hijos y la familia en sí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito el Señor. Voy a leer un texto de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, uno de los primeros libros de la Biblia, en el capítulo 6, en el verso 6. Deuteronomio 6, 6. Dice la letra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta porción bíblica en esta hora justamente la tomamos de una porción importante en el que se da el gran mandamiento, así se conoce esta porción bíblica dentro de este capítulo, en el cual se le había dado a Israel un gran mandamiento, ¿verdad? Una gran ordenanza, un consejo que se convertiría en un legado para ellos dentro de la vida cotidiana de ellos, de la vida familiar, institucional y nacional en sí. ¿Cuál era ese texto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La importancia del texto en particular, nosotros no podemos dudar de él, ¿verdad? De la veracidad de esta palabra, la veracidad de este texto. Pero el texto en sí tenía una gran razón de ser para que sea enseñado, compartido. Pero a lo que quiero resaltar en esta hora es la importancia que se le debería de dar a las familias. ¿Para qué? Para que este texto pueda perseverar y pueda inmortalizarse en la vida de las personas. Usted ha oído decir que el papel aguanta todo, pero el papel que se escribe cualquier cosa van a parar al basurero. No así cuando hablamos de la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios ha dado la tarea y la forma de que su palabra se conserve, superando y sobreviviendo adversidades, persecuciones, donde se trató de destruirla, de desaparecerla. Pero Dios, claro, en su infinito poder, en su infinita gracia, bondad, se ha logrado perseverar y que se preserve textos sagrados en tablillas, en madera, en pieles de animales, en los papiros que eran corteza de árboles, conservarse la palabra del Señor. Quiero hacer énfasis en esto, apreciados hermanos, que el texto 4, el verso 4 de este capítulo es extremadamente importante porque es la declaración que se hace de lo que es Dios, quién es Dios, ¿verdad?
la numerología con la que lo podemos ubicar o distinguir a Dios. Dios no es un ser compuesto, Él es espíritu y por lo tanto es uno, único, único en su clase, único en su especie. No hay otro como Él, dice el profeta Isaías, nada que se parezca a Él, ni nada que el hombre pueda inventarse que tenga relación con Él, ¿verdad? Pero quiero decir que la importancia del versículo 4 no tuviese importancia, digamos así, si a las personas que se les dio este mandamiento, esta ordenanza, o se les compartió este conocimiento, no se escribían las palabras subsiguientes. Para mí, las palabras subsiguientes son de tanta importancia como el versículo mismo. ¿Por qué? Porque se le estaba dando una orientación, un consejo a estas familias, a estas personas, para que el mandamiento sea, 1, enseñado, 2, sea vivido o disfrutado, y 3, sea conservado y comunicado de generación en generación. Por eso digo que los textos subsiguientes son los que en esta hora a nosotros deben de preocuparnos, ¿verdad? Debido a que la familia es el núcleo de la sociedad, eso lo tenemos claro. Que la familia ha enfrentado adversidades terribles, últimamente azotes tremendos, eso también es verdad. La familia afronta o ha afrontado situaciones inimaginables. Pero cuando Dios instituyó la familia, lo hizo de tal manera que no solamente sirviera a los padres, no solo sirvieran para procrear, sino para que puedan en ellos transmitir, enseñar primero y a través de ellos transmitir herencias, transmitir y conservarse a través de ellos historias familiares, temas que tienen que ver con genética se conservan. Pero cuando hablamos de Israel, el pueblo de Dios, en el tema de la familia, para Dios fue muy importante porque hablamos de algo que a la familia las ha azotado y se llama el pecado, y el pecado es sinónimo de esclavitud, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de esclavitud, y Dios ha dado pruebas hasta la saciedad de que Él ha estado interesado siempre en el bienestar del ser humano y en la conservación de la familia. Por ello, podemos considerar en esta hora que Dios, por supuesto, no se equivoca. Y todos aquellos que tomamos en cuenta su palabra, tampoco nos vamos a equivocar. Porque todo aquel que le oye y le pone cuidado a Él, la Biblia dice que termina teniendo vida eterna. De tal manera que cuando Israel sale de Egipto, de la esclavitud, sinónimo de esclavitud, Egipto, las familias fueron contabilizadas por las tribus y por familias. Eso pareciera ser que no tuviese importancia, pero lo importante era que cada tribu conservara la originalidad de sus descendientes. Por eso el libro del Evangelio según San Mateo, por ejemplo, habla de la genealogía de Jesús y habla de la genealogía para de esa manera ratificar de qué familia provendría el Mesías y de qué familia pertenecía el Señor Jesús. Si para ellos como nación era importante, fue importante el tema familiar, el tema de genealogía y que la originalidad de las familias, ¿verdad? Imagínese usted, la Biblia, que es la palabra del Señor, dice que nosotros somos conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Todos aquellos que hemos llegado a conocer el Evangelio y por medio del Evangelio hemos llegado a conocer a Dios y el mensaje de Jesucristo, hemos llegado a ser parte de una familia extremadamente extraordinaria, ¿verdad? De toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Una familia, puedo decir, extrovertida, porque somos personas que tenemos la tendencia siempre a hablar, a comunicar las virtudes del padre de esta familia. Señala la Escritura en el libro de Efesios que las familias o las personas hemos sido guiados a la gracia de Dios, la cual es para salvación, en primer lugar, y segundo lugar, que esta gracia, en ella hemos sido nosotros educados, enseñados. Por eso es que hoy en día nosotros hablamos de Dios, hablamos del misterio de la gracia de Dios en la persona de Cristo, hablamos del reino de los cielos, hablamos de los cielos, hablamos del bautismo y de cualquier doctrina o de cualquier pregunta de algún tema que se nos hable, porque justamente hemos sido llamados para ser educados. Una de las bendiciones que la Escritura señala, el conocimiento y la sabiduría que seríamos nosotros beneficiados por haber llegado a esta gracia maravillosa. Dios nos ha inculcado valores, porque justamente la Biblia es un libro que está lleno de valores. Por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. Este texto, al igual que otros versículos de la Escritura, usted y yo podemos denotar la cantidad de valores preciosos que Dios nos ha enseñado y nos está inculcando diariamente a la vida de las personas. Entonces, el haber llegado a este conocimiento, no podemos nosotros, los adultos, no podemos nosotros ignorar de quiénes, de los que vienen atrás nuestro, de los que son nuestros descendientes. No podemos descuidarnos, no podemos ignorarlos, no podemos pasarlos por alto, no podemos desconocerlo. Y le voy a decir por qué. Porque hoy en día nosotros también tenemos un mandamiento que hemos recibido: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es necesario entonces que nosotros consideremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que nosotros inculquemos hoy el Evangelio en la vida de los hijos. A Israel se le dijo: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero se le recomendó: y estas palabras que yo te declaro hoy estarán sobre tu corazón. Qué precioso, ¿verdad? Claro, Dios, como siempre, tomando la iniciativa para que las cosas tengan un desarrollo correcto, un desarrollo concreto. Que el mandamiento no solo quede escrito en una piedra, en una tabla de piedra, sino que sea escrito en la mente y en el corazón. Aquello fue importante, pero si usted hace el relato bíblico de ahí para allá, Israel tuvo un sinnúmero de tropiezos como nación. Tuvieron un sinnúmero de tropiezos y unos tropiezos formidables, grandes, terribles. Hubieron hombres que fueron llamados por Dios para hablar la palabra. En el caso de Jonás, y tomó un barco en sentido contrario, tenía que ir en sentido a la derecha y tomó a la izquierda, porque él consideró que esas familias que estaban allá en Nínive
no deberían de tener la oportunidad, porque Dios en este caso podía ser clemente y misericordioso y cambiar de opinión y perdonarlo. Y Dios le da una gran enseñanza, le da, ¿verdad? Que le dice, esta palabra le dice a Jonás, cuando se secó la calabacera, cuando el sol nuevamente le estaba hiriendo su cabeza en el desierto, Jonás se enojó porque una calabacera murió, creció en la noche y luego fue herida por un gusano y se murió. Él sintió dolor por la calabacera, era por el beneficio que sentía de la sombra, experimentaba de la sombra. Pero Dios le dice, tú te molestas por una calabacera que murió, yo la hice crecer y a tú no te costó nada, te servía de beneficio y te molesta porque la calabacera se murió, así me va a doler a mí. De la manera que a tú te está doliendo que perdiste una sombra, a mí me va a doler que se pierdan 120,000 personas. ¿Cuántas familias habrían en Nínive? No te sabría decir, hermano. Pero había una cantidad de niños allí que estaban siguiendo los caminos de idolatría de sus padres, que estaban siguiendo la senda y el ejemplo que sus padres les estaban dejando. Pero Dios sí sentía dolor. Por eso delegó un predicador a Jonás. Pero Jonás no sintió la responsabilidad. Él miró, juzgó y condenó. Dijo, si estos se arrepienten, Dios es capaz de perdonarlo. Se hubiera llevado una gloria muy grande, Jonás, pero no. Tuvo que pasar por una serie de situaciones, caer y llegar al vientre de un pez, ser vomitado en la playa y tener que caminar avergonzado de regreso a Nínive, donde predicó un mensaje de mala gana, ¿verdad? Porque así lo hizo de mala gana. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ese mensaje como de mala gana llegó a los oídos del pueblo y por ende a los oídos del rey. Y el rey sí creyó que Dios era capaz de hacer eso que se estaba diciendo. El mensaje provocó arrepentimiento de la nación. Los bueyes y todos los animales también plegaron al ayuno para convencerlo a Dios de que cambie de opinión y lo lograron. Lo lograron. Mire usted, traigo a colación esa experiencia en la que nosotros no debemos de caer. Primero, ni de juzgar ni de condenar a nadie, porque eso no es potestativo de nosotros. A nosotros nos mandaron a hablar el Evangelio, a anunciar la buena nueva de salvación, a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Y el apóstol Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. De la predicación depende la condenación o la salvación de la gente. De la predicación o la enseñanza bíblica depende que las personas sigan viviendo en tinieblas o salgan a la luz. Si eso es así, entonces mira la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. ¿De qué? De inculcar a nuestros hijos en primer lugar. No podemos nosotros volcarnos a la calle y buscar que la gente de afuera, que no son nada para nosotros, se arrepientan y se salven y se pierdan nuestros hijos. Eso no tiene lógica. No tiene lógica que de hogares cristianos surjan grandes predicadores, miembros de pandillas, narcotraficantes, prostitutas, alcohólicos. No queda. Porque no podemos nosotros ser luz para la gente de afuera y ser tinieblas acá adentro. Vamos entonces a irnos enrumbando de la manera que Dios quiere que nos enrumbemos. Que demos testimonio, ¿dónde? En Jerusalén, en la casa, en tu familia, para que miremos a nuestros hijos como almas, como un individuo que necesita conocer a Dios y conocer la salvación. Por ello, hubo un día alguien que muy convencido, y me refiero a Josué, muy convencido, dijo, si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, de los heteos y los jebuseos, a quien Dios aborrece, ustedes escojan el camino que deben de tomar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al igual que este texto, yo miro ese pasaje
donde Josué les da una opción, una nueva opción. Si a vosotros les parece bien seguir el camino de la gente que ha poblado esta tierra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A mí me llama la atención que un hombre que batalló, que fue íntegro, que fue un paje de armas y Dios lo llevó y lo colocó en un estrado importante de liderazgo, tenga en su momento de vejez tener que aflojar la fuerza y dar una opción que no debió nunca de haberlo dicho. Si les parece bien, no hay una opción nueva. La única opción que existe es Dios, es su palabra, es el evangelio de salvación que nos hizo bien a nosotros. Ese evangelio es la única opción que en este mundo hay, y no lo digo porque sea predicador de la Iglesia Apostólica, es por la revelación que la Iglesia ha recibido y la que yo he sido beneficiario, ¿verdad? Donde la Escritura señala que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, yo he hecho un estudio de Josué y retrocedo más la cinta y puedo llegar a entender que para Josué fue importante la conquista. Se basó tanto en la conquista, lo absorbió tanto la conquista, se inventó estrategias en la guerra, se inventó métodos en la guerra y todo le salió bien. Pero ¿sabe qué? Descuidó algo importante dentro de su núcleo de la sociedad. ¿Y sabe quién fue? Fue la niñez. Y le voy a decir por qué. Descuidó la niñez y resulta que al haber descuidado esta parte de la sociedad, a mí me hace pensar mucho en el que el Señor de la gloria, en su palabra preciosa, en el relato bíblico, se encierra, no es Josué, es Jueces. En el libro de los Jueces se señala la palabra del Señor que murieron todos aquellos que sobrevivieron a Josué. Y resulta que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, ni la obra que el Señor había hecho por Israel. Eso a mí me llama demasiado la atención, que fue el inicio de lo que se llama la apostasía, capítulo 2 de Jueces. La apostasía en Israel. Dice en el capítulo 2, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Y qué pasó? Verso 11. Después de esto, Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoret. Y todas estas personas, después de ello, se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho por Israel. Ubiquémonos en el escenario. Un hombre que le dijeron, esfuérzate, solamente te mando que te esfuerces, tienes que esforzarte. Se le dijo 3 veces. Se le recomendó 3 veces. Y lo tomó muy en serio porque Josué para nada el tipo se desalienta. ¿Sí? Bien. Lo hace bien. Conquista la tierra. Cuando va terminando su vida, dice, los llama a los ancianos y le dice, aquí estamos. Él ya estaba alistándose para morir. Si le parece bien a ustedes seguir a los dioses de los amorreos, los heteos, los jebuseos y todos ellos,
Pues bien, ustedes elijan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo considero que un hombre que se radicó solo en la conquista, y qué bueno, aplicando ya al medio nuestro, qué bueno que nos concentremos en ganar almas, pero no podemos descuidarnos de la gente nuestra, nuestros hijos, nuestros descendientes. No podemos descuidarnos, no debemos descuidarnos, porque es necesario que nosotros consideremos, repito esto, no podemos ser luz para afuera y tinieblas para acá adentro. En el libro ya de los jueces muere Josué y la generación que le sobrevive era una generación que no conocía, se habían olvidado de la recomendación que les había dicho Dios. Estas palabras que yo te declaro hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas en la casa, en el campo, al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. Abramos nuestros ojos entonces a la realidad que nos rodea. Siendo esta la primera participación de esta lista de estudios bíblicos que se van a escuchar, es necesario que consideremos prioridades. No podemos ser personas que vivamos a la aventura y permitamos que el enemigo, Satanás, haga feria de nuestros hijos, del fruto de nuestro amor, de nuestra pasión. Más bien consideremos la importancia que tienen ellos y sentémoslos mientras haya oportunidad a enseñarles que el evangelio, no un evangelio de castigo que los mandes a orar cuando hay una desobediencia, no de castigo mandarlos a leer la Biblia, porque de esa manera tus hijos se van a criar pensando que orar o que leer la Biblia es un castigo. Siéntalo, enséñales la palabra, corrígeles los errores, instruye, como dice la Biblia, instruye al niño en el camino, instrúyelo, prepáralo, oriéntalo, capacítalo, enséñale valores, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Y vamos a ir adelante. Y mañana tu alma tendrá descanso. Más bien serás apoyado de ellos en su momento que ellos crezcan. Te apoyarán con las cosas que tú y yo le hemos enseñado, para que tengan la inspiración para poder vivir de una manera íntegra para Dios, de una manera con fidelidad para Dios. Por ello, qué bueno por ese mandamiento, el Shema, ¿verdad? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Qué bueno es que nosotros digamos, ahora yo conozco al verdadero, Jesucristo es el verdadero, correcto, el bien, maravilloso. Pero aprovechemos en que nosotros podamos compartir eso que ha sido bendición para tu vida a aquellos que están en tu casa. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en el campo, en la casa, aprovecha. Si la familia es el núcleo de la sociedad, esta sociedad apostólica, la familia sigue siendo el núcleo, sigue siendo importante. Entonces, vamos adelante en el nombre del Señor Jesús. No solamente nos preparemos para la guerra y para conquista, sino también capacitemos a los que están cerca de nosotros, tus hijos, para que ellos conserven el legado que tú en esta hora tienes. Vamos a invocar el nombre del Señor en esta hora, en una oración, y vamos a corregir, vamos a avanzar. Yo sé que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque en Él obtenemos la victoria, en Él hay todo poder, en Él hay toda autoridad, y hay tiempo para corregir, y tiempo para avanzar, y tiempo para lograr lo que necesitamos, porque mientras haya vida, hay esperanza. Soberano Señor de la gloria, Padre celestial, te doy gracias en esta hora por la oportunidad preciosa que me has brindado de compartir, Señor soberano, esta palabra con la iglesia en Chihuilpe. Ayúdalo, usa esta palabra, Señor de la gloria, y de acuerdo a la necesidad de cada hermano, transfórmala para que sea bendición a la vida de cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret.
Bendito eres mi Señor para siempre. Dios soberano y eterno, a usted sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres nuestra inspiración, Señor amado. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo, Samuelito y familia. Dios les bendiga a todos ustedes.